Hoy en Radio Resultados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECI. El Frente Cívico Nacional entregará al INE la solicitud para convertirse en partido político. Ganancias de la banca sumaron más de 277 mil millones de pesos a noviembre de 2024. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 15 de enero. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo. Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los Centros de Educación y Cuidado Infantil, CECI, un nuevo modelo de atención a la infancia a través del IMSS que deja en el pasado la subrogación de este tipo de servicios. Una de las grandes virtudes de este modelo es que deja en el pasado la subrogación de los servicios, que en realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón, en donde se subrogaron los servicios en las famosas estancias infantiles, que entre otras cosas lamentablemente llevaron a la tragedia de la guardería ABC. La presidenta Sheinbaum se refirió a la llegada a Tabasco de 180 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional. En efecto, llegaron refuerzos de la Defensa y también de la Guardia Nacional y se está trabajando con el gobernador May en el fortalecimiento de la estrategia. Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se unificará Pemex verticalmente. Y ahora lo que vamos a hacer es unificar verticalmente a la empresa. Mantener una separación en la contabilidad para que sea muy transparente, pero vamos a integrar. Hoy son subsidiarias y tienen cerca de 40 filiales, imagínense. Además, la titular del Ejecutivo dio a conocer la fecha en la que se realizarán pagos a proveedores de Pemex a quienes se les adeuda. En marzo se termina de pagar, inició en diciembre, es una estrategia especial que se siguió. Se está pagando ahora, febrero y marzo. La presidenta recalcó que es importante que el INE dé a conocer las reglas para la elección judicial. Expresó que los partidos pueden exhortar al voto, pero no apoyar a algún candidato. Que el INE lo más pronto posible diga cuáles son las reglas. ¿Qué puede hacer un partido político? Yo considero, por ejemplo, que cualquier partido político puede llamar a participar. No así a llamar a participar por un candidato o a simular a través de una asociación civil que están en contra de uno o de otro. La presidenta de México felicitó a Joe Biden por haber retirado el tema de que Cuba era un país que apoyaba el terrorismo. Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Nacional. Las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados corregirán y mejorarán las reformas a la ley del Infonavit aprobadas por la mayoría de Morena en el Senado de la República. Ricardo Monreal adelantó que se repondrá el equilibrio tripartita de la representación del gobierno, trabajadores y empresarios. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo inició este martes la etapa de entrevistas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros con miras a la elección extraordinaria del próximo 1 de junio. Esta semana se entrevistará a 367 aspirantes a ministros, iniciando este martes con 44. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación llamó al INE y a su presidenta Guadalupe Tadei a cumplir con las suspensiones otorgadas para detener el proceso de la elección judicial del próximo 1 de junio.
Guadalupe Acosta Naranjo informó que el próximo miércoles 22 de enero, el Frente Cívico Nacional va a entregar al INE la solicitud para convertirse en un partido político. Acosta Naranjo destacó que los documentos que se entregarán formalmente a la institución son la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos de la nueva fuerza política que buscará frente a Morena. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció la clausura total de la descarga de aguas residuales a la empresa Ternium México S.A., la cual realizaba sus vertidos en un afluente del río Atoyac que pasa por los estados de Puebla y Tlaxcala. Ciudad de México. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, este martes se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer foro de consulta República de y para las mujeres, espacio de escucha a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y a mujeres que tienen una propuesta para la garantía de sus derechos. El foro estuvo encabezado por la primera secretaria de las mujeres, Citlali Hernández Mora, y contó con la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Información de los estados. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó en Tabasco 180 integrantes de la Guardia Nacional para reforzar el operativo que mantiene el personal militar en esa entidad, esto para inhibir las actividades de delincuencia organizada. Los militares colaborarán con las autoridades federales, estatales y municipales que desarrollan labores de seguridad para revertir los índices delictivos, coadyuvando en la preservación, el orden y la paz pública. El gobierno de Guanajuato advirtió que si los municipios quieren que se les apoye con recursos públicos estatales para sus ferias y fiestas de fundación, deben evitar contratar narco-shows o cualquier artista que haga apología de la violencia. La gobernadora panista Lidia Denise García Muñoz Ledo dijo que esa recomendación ya se les hizo a 20 de los 43 presidentas y presidentes municipales con quienes ya se ha reunido. El maestro rural Ramón Paz Salinas murió a causa de que una mina terrestre estalló cuando transitaba por la brecha que lleva de Las Bateas al Tepetate en el municipio de Apatzingán, en Michoacán. De esa misma forma, también fallecieron 4 militares y 2 civiles, y varias personas resultaron lesionadas en las últimas semanas. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca realiza acciones especializadas, esto después de recibir las denuncias por la no localización de 6 personas, quienes fueron vistas por última vez entre el 31 de diciembre de 2024 y el 7 de enero del 2025 en diferentes puntos de la región de los Valles Centrales. Un helicóptero que ha sido utilizado como ambulancia en los últimos días por el gobierno de Oaxaca sufrió un accidente en el aeropuerto de la ciudad capital, donde la tripulación presenta lesiones leves, así lo informó en redes sociales el gobernador Salomón Jara Cruz. Además, indicó que el accidente ocurrió cuando se realizaba un sobrevuelo de adiestramiento. Alumnos de la carrera técnico en acuacultura del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07 CETMAR del estado de Veracruz ganaron el premio Sayed a la sostenibilidad, galardón con el que los Emiratos Árabes Unidos reconocen soluciones sostenibles impactantes, innovadoras e inspiradoras, cuyas propuestas fueron presentadas por los estudiantes veracruzanos. Economía. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a noviembre pasado los ingresos por intereses de la banca sumaron 1.6 billones de pesos, un crecimiento real anual de 6.39%, mientras que el gasto por este mismo concepto llegó casi a 850 mil millones, un alza en el periodo de 5.58%. De igual forma, las comisiones y tarifas cobradas alcanzaron en ese periodo los más de 215.700 millones de pesos, un alza real anual de 8.28%. Clima. Este 15 de enero, el Frente Frío número 23 se mantendrá con características de estacionario sobre el Golfo de México y norte de la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el occidente, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, se mantendrá el viento de componente norte fuerte a muy fuerte, con oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec y costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche sobre el noroeste, norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, con heladas durante la madrugada. Radio Resultados Internacional.
Cuba anunció este martes que liberará a 553 presos por delitos diversos, luego de que Estados Unidos diera a conocer que retirará a La Habana de su lista negra de países patrocinadores del terrorismo. El presidente Díaz-Canel comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos. Además, el gobierno cubano calificó también de decisión en la dirección correcta, aunque limitada, el anuncio de Washington de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Israel y Hamás alcanzaron este miércoles un acuerdo de cese al fuego en Gaza que permitirá pausar el conflicto y la liberación de rehenes. Esto lo informó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su cuenta de Truth Social posteó que hay un acuerdo para los rehenes en Medio Oriente que serán liberados en poco tiempo. Investigadores de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios arrestaron este miércoles 15 de enero al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, después de realizar un operativo antes del amanecer para interrogarlo por su efímera declaración de la ley marcial. Este arresto convierte a Yoon Suk Yeol en el primer presidente en ejercicio en la historia del país en ser detenido. El ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia llegó a Guatemala el martes como parte de una gira que lleva a cabo por América en busca de apoyo internacional ante un eventual retorno a Venezuela. Procedente de República Dominicana, González Urrutia arribó por la tarde a Ciudad de Guatemala, donde se reunirá el miércoles con el mandatario Bernardo Arévalo, confirmaron fuentes oficiales. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.